Muy buenas tardes. En nombre y Dios de la Patria se abre la sesión. ¿Tenemos cuenta, Pilar? No, Presidenta, solo decir que para la sesión de hoy día están presentes los representantes de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Pedro Guerra, analista del área Políticas Sociales, y la investigadora del área Temática, Análisis Legal, señora Paola Truffello, que van a exponer sobre el tema de la sociedad conyugal, patrimonio reservado. Presidenta, que es el tema que quedó pendiente. ¿Están conectados, entiendo? Bueno, muy buenas tardes, muy bienvenidos, muchas gracias. Ofrecemos entonces la palabra. Gracias, Presidenta. Se me escucha, ¿cierto? Buenas tardes. Muy bien, sí. Presidenta, buenas tardes. Saludarla a usted y por su intermedio a los senadores de la comisión y las personas invitadas. Mi nombre es Pedro Guerra, abogado del área de Políticas Sociales de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional. Me acompaña en esta ocasión también mi compañera de trabajo, Paola Truffello y Pamela Cifuentes. Somos autores de un documento que se les hizo llegar recién esta tarde, que busca de alguna forma orientar sobre las consultas que ustedes formularon en la sesión pasada respecto del rol del patrimonio reservado y cómo otras legislaciones han trabajado este tema de los patrimonios reservados en el marco de la sociedad conyugal. Entiendo en ese sentido que hay una cierta aprehensión de la comisión en el sentido de que la eliminación del patrimonio reservado, como lo propone la indicación del Ejecutivo, podría generar algún problema o alguna desprotección para la mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal en esta modificación que se propone. Nosotros en ese sentido lo que vamos a hacer son dos cosas. Vamos a explicar brevemente la sociedad conyugal. En ese sentido quiero advertir que quiero dar una explicación de carácter más bien práctico de la sociedad conyugal, para de esa manera analizar qué rol juega el patrimonio reservado y después de eso ir a otras legislaciones que han regulado, que han cambiado, que han modificado sus regímenes de comunidades de bienes, de forma de ver qué rol ha jugado en ella el régimen de los bienes reservados. Quiero compartir, si es posible, la pantalla. ¿Está autorizado? Estoy autorizado, parece. Siempre meto la pata en esto, pero espero no hacerlo en esta ocasión. Ve, ¿cierto? Esto es un dibujo bien sencillo con el cual quiero explicar un poco en qué consiste la sociedad conyugal y, como les decía, en qué consisten los patrimonios reservados de la sociedad conyugal. La sociedad conyugal siempre me gusta explicarla como una bolsa, ¿no es cierto?, que se empieza a abrir al comienzo del matrimonio, a la cual van ingresando ciertos bienes y que tiene también un destino post-matrimonio, es decir, una vez que termina el régimen de sociedad conyugal, estos bienes se reparten entre quienes eran cónyuges o quienes siguen siendo cónyuges y han tomado la decisión de cambiar su régimen patrimonial. La principal composición del haber de la sociedad conyugal está determinada por el artículo 1725 del Código Civil, que en términos generales, no voy a entrar mucho en el detalle como decía, pero en términos generales se compone este patrimonio de aquellos bienes que los cónyuges casados en sociedad conyugal adquieren durante la vigencia del matrimonio. Y ahí están, por cierto, y lo dice el 1725 en su numeral primero, todos los salarios y emolumentos de todo género de empleos u oficios devengados durante el matrimonio. Es decir, todos los productos del trabajo, ya sea del cónyuge hombre o cónyuge mujer, marido o mujer, van a entrar a componer el patrimonio de la sociedad conyugal. Ese es el núcleo de la sociedad conyugal. Pero como algunos profesores de Derecho Civil ya deben haberles contado a ustedes, existen varios patrimonios satélite que se llaman a la sociedad conyugal. Y estos están conformados fundamentalmente por el patrimonio, cuyo carácter discutimos hoy día, ¿no es cierto?, que es el patrimonio del artículo 150 del Código Civil, pero también por otros patrimonios satélites que son fundamentalmente los que se refiere, o a los que se refiere el artículo 166 y 167 del Código Civil, que ustedes lo ven en el margen derecho del dibujo que les hice acá. Y además de eso, existen, como rondando la sociedad conyugal, el régimen de los bienes propios. Los bienes propios son bienes que los cónyuges tenían antes del matrimonio, vale decir, el auto que yo tenía cuando me casé, y algunos bienes que se adquieren durante el matrimonio, pero que la ley específicamente señala que se mantienen en el patrimonio del cónyuge.
Y uno de los problemas en ese sentido que presenta la sociedad conyugal, y una de las cosas que se le critica a la sociedad conyugal, es justamente que el marido administra no solamente los bienes de la sociedad conyugal, de acuerdo al artículo 1749, sino que además administra los bienes propios de la mujer, es decir, bienes que no entran en la sociedad conyugal, que son parte del patrimonio de la mujer y que son administrados por el marido. Esa es una de las críticas, ¿no es cierto?, que se le hace al régimen de sociedad conyugal. Vamos a centrarnos en ese sentido en el artículo 150. El artículo 150, que es la norma que la indicación del Ejecutivo busca derogar, ¿no es cierto?, compone lo que se llama el patrimonio de administración reservada de la mujer, o patrimonio reservado de la mujer casada en la sociedad conyugal. Es un régimen que solo existe en la sociedad conyugal. Esa es la primera característica que tenemos que destacar acá, y que se forma con los productos del trabajo de la mujer. Es decir, todos esos salarios, emolumentos, todos esos ingresos que la mujer casada en la sociedad conyugal, al recibirlos, deberían ir naturalmente al patrimonio, a la bolsa central que ustedes verán acá en el dibujo, se excluyen de esta bolsa y constituyen este patrimonio de administración reservada. Quiero detenerme un poco en esto último. Son bienes, como acabo de decir, que naturalmente deberían entrar según el artículo 1725 de la sociedad conyugal, pero por una excepción que la ley ha establecido, se excluyen de la administración del marido y su administración se reserva a la mujer casada en sociedad conyugal. Esto tiene una historia, como también les deben haber informado ustedes los académicos que han venido acá a exponer a la comisión, ¿cierto? El artículo 150 no siempre estuvo redactado en la forma en que hoy día lo está. Si ustedes miran el documento que le hicimos llegar, que creo que lo tienen ahí a la vista, yo les ponía un poquito por ahí la redacción original de este artículo, que no tenía nada que ver con el patrimonio reservado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El patrimonio reservado del 150, junto con otras instituciones que han ido reformando la sociedad conyugal, son instituciones que han ido morigerando un poco los efectos de la sociedad conyugal. Es decir, tenemos una sociedad conyugal que es tremendamente machista, por así decirlo, ¿no es cierto? La habitación se concentra en el marido, y tenemos a través de la historia algunas instituciones que van cambiando, ¿cierto? Como atenuando un poco esa administración por el marido. Entonces, tiene lógica este patrimonio reservado del artículo 150 como una excepción a la regla general. Bienes que naturalmente deberían entrar a la sociedad conyugal quedan excluidos de la administración del marido. Ojo con una cuestión que es un poquito un detalle, pero que es muy importante. Tanto es así, es decir, son bienes que naturalmente pertenecen a la sociedad conyugal, que estos bienes no siempre quedan finalmente excluidos de entrar al patrimonio de la sociedad conyugal. ¿Qué quiero decir? El artículo 150, en su parte final, establece que estos bienes se van a colacionar con la masa de la sociedad conyugal. Es decir, al terminar el régimen de sociedad conyugal y dividirse los bienes entre los cónyuges en partes iguales, ¿no es cierto?, estos bienes van a entrar en esa masa partida, ¿cierto?, salvo que la mujer haga expresamente una renuncia a los gananciales. Es decir, solamente en la medida que la mujer renuncie a los gananciales, a las ganancias que produjo la sociedad conyugal durante su vigencia, estos bienes van a entrar. Entonces, cuando los abogados, liquidamos, ¿no es cierto?, sociedades conyugales al final del matrimonio, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un cálculo en el fondo. Es decir, esta sociedad conyugal tuvo gananciales muy pequeños, ¿no es cierto?, y la mujer adquirió bienes de un mayor valor a estos gananciales, a estas utilidades que produce la sociedad conyugal, por lo tanto vale la pena que la mujer renuncie a estos gananciales y se quede definitivamente en la liquidación con estos bienes que adquirió bajo la norma del artículo 150 del Código Civil. O no, resulta que estos bienes gananciales son contundentes y los bienes del 150, en cierto, son muy pequeños. En ese caso, vale la pena calcularlo, ¿no es cierto?, y decir, bueno, estos bienes que la mujer adquirió con el 150, vamos a colacionarlos, vamos a meterlos en esta bolsa, vamos a volverlos a esta bolsa central que yo les dibujo acá, para que desde ahí sean repartidos, ¿no es cierto?, a los cónyuges en partes iguales, a la liquidación. Don Pedro, ¿me puede dar ejemplos de lo que serían estos bienes especiales en el artículo 150? Por ejemplo, un inmueble que la mujer compró durante la vigencia del matrimonio. Esa es una típica ejemplo. Le voy a dar un ejemplo más preciso. Las adquisiciones Serviu, las adquisiciones que se hacen a través de subsidios estatales a la vivienda, son adquisiciones que se hacen bajo esta norma. Son adquisiciones que se hacen bajo esta norma.
En general, senadora, esto importa para el caso de los bienes raíces, ¿cierto? O sea, son en el fondo un poquito los grandes números lo que importa acá. Podrían ser otras cosas también, automóviles, ¿no es cierto?, acciones, derechos, toda clase de bienes que la mujer adquiera producto de su trabajo, que según el 150 tiene que desarrollar de manera separada del marido. Ahora, eso tiene ciertos problemas, senadora, porque la mujer tiene que acreditar, por ejemplo, que esos bienes han sido adquiridos con el producto del trabajo. Esto genera un problema en las transacciones de estos bienes, porque el notario que autoriza, ¿no es cierto?, una compraventa de un inmueble, por ejemplo, tiene que solicitarle a la mujer que le acredite que este bien que está comprando lo está haciendo con el producto de su trabajo. Liquidaciones de sueldo, boletas de honorarios, cualquier documento, en el fondo, que pruebe que estos bienes son adquiridos producto de este trabajo. No es necesariamente un trabajo asalariado, ¿eh? El 150 en ese sentido es bastante amplio. Cualquier clase de ingreso que tenga la mujer, producto de una actividad económica, en definitiva, que desarrolla separadamente el marido, va a entrar ahí. Desde el 166 y 167 también quiero mencionarlos brevemente, porque según revisé en el comparado que nos hizo llegar la Secretaría, ustedes ya acordaron en una sesión pasada una norma que os acordaron, me parece que también es una indicación del Ejecutivo, estoy un poco perdido ahí, pero que también se derogaba esa norma, es decir, el 166 y el 167. Acá, en el 166 y 167, están los bienes que, por capitulaciones matrimoniales, se acuerda que se excluyen de la administración del marido, 166, o bienes que han sido donados a la mujer con la condición expresa de que sean excluidos de la administración del marido. Estas son situaciones más bien excepcionales, ¿eh? O sea, no es muy corriente que las personas pacten capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones matrimoniales yo creo que son más bien excepcionales. Yo nunca he visto una, por ejemplo. Y la situación del 167 del Código Civil yo creo que también es bastante excepcional. Bienes que se le entregan a la mujer a título gratuito con la expresa condición de que no lo administre el marido. Estos bienes siguen el mismo destino del artículo 150, porque se le aplican las mismas reglas que el artículo 150. Eso es lo que me hace, les llama la atención sobre eso. No son bienes propiamente que no sean de la sociedad conyugal, son bienes más que nada de administración reservada a la mujer casada en régimen de sociedad conyugal. Y por lo tanto pueden volver a entrar, ¿no es cierto?, en el curso de la liquidación de la sociedad conyugal a la bolsa central que ustedes ven acá. Una última cuestión, antes de darle, secretaria presidenta, si les parece bien, la palabra a Paola Truffello, que les va a contar un poco sobre qué destino han tenido estas reformas en otros países sobre esta materia. Quiero dejar muy en clara también la diferencia entre los bienes del 150, que ustedes ven acá a la derecha de la pantalla, y los bienes propios de la mujer casada bajo régimen de sociedad conyugal. Estos bienes que ustedes ven en rojo, en una bolsita roja acá al lado izquierdo, son bienes que no tienen nada que ver con los del 150. No tienen nada que ver con los bienes del 150. Acá están, senadora, y que usted me preguntaba por ejemplos, está fundamentalmente los bienes hereditarios, es decir, bienes que la mujer hereda durante la vigencia del matrimonio, son bienes que la ley establece que son bienes propios. No entran a la bolsa de la sociedad conyugal. Pero el problema que tiene, y eso es uno de los, como digo, uno de los defectos que tiene la sociedad conyugal, en lo cual yo creo que ya hay bastante acuerdo, es que estos bienes propios son administrados por el marido en el régimen de sociedad conyugal. Bien. Ahora, van a ver ustedes, Paola se los va a explicar con bastante más detalle, pero van a ver ustedes que la tendencia en el derecho en otros países ha sido a eliminar o a no contemplar ya patrimonios reservados como los del 150. Eso debido a ciertos cambios en la lógica de la administración de la sociedad conyugal. Vuelvo a decir, el 150 aparece históricamente, es una reforma del año 1934, como una forma de matizar los efectos de la sociedad conyugal. Este régimen que era tan estrictamente radicado en la administración del marido, ¿no es cierto?, lentamente se va soltando un poco el nudo, ¿no es cierto? Y la incorporación de este patrimonio reservado es una forma de afloje de ese nudo, ¿cierto? Pero es, por cierto, una excepción, ¿cierto? Si tuviéramos una sociedad conyugal de manera que acogiera, ¿no es cierto?,
a la mujer y al marido como administradores, ya sea de forma indistinta o conjunta, ¿no es cierto?, no tendría más sentido el tener estos patrimonios satélite que, insisto, son los que están acá alrededor de este patrimonio central que es de la sociedad conyugal. Presidenta, bueno, quedo atento, por supuesto, a sus consultas y quisiera, si les parece, una palabra a doña Paola Truffello, mi compañera, para que les cuente un poco sobre las normas que otros países han implementado en la materia. Voy a dejar de compartir. Sí, Sí. ahí estoy. Muchas gracias, Muchas gracias. don Pedro. Le damos la palabra a doña Paola, pero antes le da la palabra a la senadora Carvajal, que parece que tiene una consulta. Sí, una consulta, agradecer la exposición de don Pedro, pero en relación a las presunciones de patrimonio reservado bajo la administración reservada a la mujer, que tiene que ver justamente con lo que ocurre con la mujer casada en sociedad conyugal cuando adquiere una vivienda a propósito de un subsidio habitacional, en que la ley presume efectivamente que está entregado y que corresponde a la administración reservada de la mujer, que es una presunción de derecho que estableció la ley justamente para efectos de proteger ese bien y que pudiera en algún minuto también perderse. Eso hoy día sigue existiendo y coexistiendo como una presunción de patrimonio reservado, que nos lo mencionó también, a propósito de no ser un bien propio desde el origen. Entiendo, como usted lo dice, senadora, sí, que existe una presunción. Eso está en la ley. No sabría decirle exactamente en qué ley está. Entiendo que están las regulaciones de Servio respecto de las viviendas sociales. Y dice que se entiende que esas adquisiciones se hacen bajo el artículo 150. Entiendo que eso se mantendría y no está sujeto a modificación a partir de este proyecto de ley. Pero eso es así. Ok. Le agradecemos y le damos la palabra a doña Paola Truffello. Entonces, Muchas gracias, presidenta. ¿Se me escucha bien? perfectamente, gracias. Gracias. Buenas tardes, presidente, por su intermedio, a todos los asistentes a esta sesión. Voy a continuar refiriéndome a la investigación que hicimos en 4 países. Está el detalle en el informe, voy a ser breve para poder plantear las principales conclusiones que advertimos de la revisión de las legislaciones y de la evolución que las legislaciones han tenido de Alemania, Argentina, España y Francia, ya para determinar en los regímenes de comunidad de bienes que estos países comprenden cómo ha sido la evolución normativa que tuvieron en la forma de la administración de las comunidades de bienes matrimoniales y la mantención o no de un patrimonio de administración reservada para los cónyuges. Entonces, las principales conclusiones que advertimos de la revisión de la legislación vigente y la historia de su establecimiento que fue desarrollada en el informe, es en primer lugar que en el marco de la consagración de la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres existen antecedentes claros de una evolución legislativa hacia la eliminación del patrimonio reservado para la mujer, en tanto se termina también con la administración exclusiva del marido de los bienes sociales. Así, por ejemplo, en los códigos civiles de Alemania y Argentina de finales del siglo XIX contemplaban una comunidad de bienes administrada de manera exclusiva por el marido, y luego la legislación entregaba a la mujer un patrimonio reservado que podía administrar sin su autorización. Luego, a la luz del principio de la igualdad en los regímenes de comunidad de bienes, se equipararon las condiciones de administración entre los cónyuges y se terminó, por tanto, por la regulación de este patrimonio. Se avanza así desde administraciones restringidas al marido sobre bienes comunes hacia una administración conjunta o indistinta, pero de ambos cónyuges. Todas estas legislaciones contemplan un régimen supletorio a la voluntad de las partes y regímenes alternativos que los cónyuges pueden pactar. Salvo Alemania, que contempla como régimen supletorio la participación en los gananciales en su modalidad crediticia, los otros países contemplan, al igual que Chile, el régimen de comunidad como régimen supletorio. Y Alemania también contempla este régimen, pero como alternativo, que puede ser pactado por los cónyuges.
Ahora, en general, los bienes que resultan del trabajo o de las actividades económicas de los cónyuges, como es el caso del patrimonio reservado del que estaba hablando mi compañero en relación a la mujer, en general estos bienes van a componer el patrimonio común, ¿ya? Y este patrimonio común, en cuanto a su administración, se ven también diferencias. En Alemania y en España, por ejemplo, los bienes comunes, que en general son aquellos que ingresan a título oneroso a la comunidad, son de administración conjunta de ambos cónyuges, salvo que ellos pacten otra cosa. En ambos países también pueden pactar una administración distinta, pero la ley originalmente les da la administración conjunta. En Francia es distinto, la administración radica en cada uno de los cónyuges y tienen limitaciones para actuar a título individual, para enajenar, arrendar, gravar bienes inmuebles o disponer a título gratuito o garantizar con ellos deudas de terceros, por ejemplo. Ahí requieren el asentimiento del otro cónyuge. En Argentina va a depender del tipo de bien, porque luego ahí en Argentina, en el Código Civil y de Comercio Argentino, aprobado hace pocos años, se distinguen tres tipos de bienes: los bienes propios, que son los adquiridos antes del matrimonio y que son administrados libremente por cada cónyuge con ciertas limitaciones, por ejemplo, para disponer sobre la vivienda familiar y los muebles que la guarnecen. También distinguen los bienes gananciales adquiridos durante el matrimonio, donde está incluido el producto del trabajo, y son administradas por cada cónyuge, también con limitaciones. Y los bienes adquiridos conjuntamente es una tercera categoría de bien que se distingue en el Código Civil y Comercial de Argentina, y estos bienes que son adquiridos conjuntamente sí son administrados por ambos cónyuges en coadministración. Entonces, se advierte que hay una variedad de formas de administración, pero lo que queda claro es que la evolución legislativa, a la luz del principio de igualdad entre hombres y mujeres, la administración de los bienes sociales no recae ya en forma exclusiva en el marido y en consecuencia tampoco se reserva una administración separada para la mujer. El detalle lo pueden ver en el informe y que quisimos extendernos un poquito más hacia la evolución histórica, a la que no quise referirme ahora para no extenderlo tanto, pero está ahí explicado como sistemas similares al chileno, ya hace mucho tiempo también, han transitado hacia lo que se propone por la indicación. Muy bien, voy a ofrecer la palabra, senadora von Baer. No sé si alguna otra senadora, yo también después tengo una consulta. Muchas gracias por el informe. Dos preguntas bien específicas. Entiendo entonces que en ninguna parte del mundo, cuando se hizo el cambio, se dejó algo parecido al patrimonio reservado. Esa es la primera pregunta, entendí eso yo. Y la segunda es si es que en el resto de las legislaciones la ley establece quién administra o es de decisión de los cónyuges, quién administra la sociedad conyugal. Bueno, mi pregunta era bastante coincidente con la senadora Fabra en el siguiente sentido. Yo también entendí que, de acuerdo a lo que se nos explicó, en a lo menos estos 4 países, de acuerdo a la medida que evoluciona hacia una total igualdad, desaparece el patrimonio reservado. Pero la duda que tenía en los ejemplos fue un poco rápido, quería que me confirmaran si por ley se establece la administración conjunta o hay casos en que esta sociedad conyugal es opcional. Me pareció entender el caso Francia, no me acuerdo muy bien, con límites, por supuesto, para no poner en riesgo, pero quiero saber si específicamente en estos 4 países, en principio, en la medida que el principio dice a mayor igualdad desaparece el patrimonio reservado, sin embargo, quiero saber si existe alternativa o la ley establece la administración conjunta, porque uno entiende, y eso es lo que estábamos discutiendo y eso es lo que tenemos que tomar la decisión en la medida, digamos, que avancemos, que el cambio que se está haciendo aquí en la sociedad conyugal, ya lo hemos dicho, es por supuesto para terminar con la desigualdad de la mujer, pero uno entiende, digamos, de que en la medida que se avanza en la igualdad no tendría sentido este patrimonio reservado. Quiero saber entonces si es así, cómo se estableció en estos países como ejemplo, si coincide entonces esto que ustedes señalan, o dan alternativa. Esa es un poco la consulta.
La senadora Señora. Carvajal también tiene una consulta para que después puedan responder, por favor. Gracias, presidenta. Yo entiendo todo lo contrario. Sin duda hay un avance histórico a propósito de que las legislaciones tienden a generar una mayor igualdad en la administración, eso sin duda. Y ustedes mencionan 3 países súper desarrollados como Francia, España, Alemania, salvo el caso de Argentina, que en derechos de la mujer ha avanzado muchísimo. Pero desprendiéndonos de aquello, yo sí me atrevería a preguntar concretamente, en ninguno de ellos se elimina el patrimonio reservado, se generan alternativas de administración separada, como es el caso de Argentina, en determinación de los bienes, sé que son bienes sociales, si son bienes propios o si son o se eligen definitivamente una administración separada. Lo mismo en Alemania y lo mismo en Francia, según lo que ustedes señalan. Pero en ninguno de ellos se entrega exclusivamente y únicamente la posibilidad de la mujer casada en sociedad conyugal de que la administración sea compartida. O sea, es la misma consulta, pero cada uno lo está mirando de ese lado. Queremos saber, senadora Muñoz, porque esa es la pregunta que creo que a todos nos Presidenta, interesa. yo, después de la exposición y el estudio comparado me queda claro que hay mayor flexibilidad en otros países para asumir la forma como regla general es la sociedad conyugal obligatoriamente compartida, y de ahí otros regímenes, otras alternativas que resguardan el patrimonio de las mujeres. Yo creo que aquí hacer como un vía crucis por la defensa del patrimonio reservado, que por cierto tiene algunos visos que planteó muy bien Pedro, en que hay que revisarlo bien también a la luz de la sociedad chilena del siglo XXI. Esto es de 1934, ha sufrido muy pocas modificaciones. Entonces yo creo que el caso argentino a mí me ilustra bastante en cómo incorporamos distintas modalidades, una flexibilidad en la forma de administración. Porque si bien es cierto hoy día mujeres que tienen patrimonio pueden, por cierto, optar a hacer este acuerdo de sociedad conyugal con coadministración obligatoriamente y resguardar sus bienes. Pero hay mujeres que no tienen nada, ¿no? Hay una gran cantidad de mujeres en Chile que no trabajan. Entonces, para ellas es muy importante que la ley le garantice que la sociedad conyugal va a ser administración conjunta. Y si no quiere pactar porque no tiene nada, no pacta. Pero si otra mujer tiene bienes, tiene herencia, pacta. Entonces yo creo que hay que introducir elementos de más dinamismo en esta forma de cómo garantizar la sociedad conyugal, en mi opinión, obligatoria la coadministración, pero con distintas alternativas, como bien nos narraban tanto Pedro como Paola, que existen en otros países del mundo. Entonces yo creo que hacer una discusión muy fuerte por defender el 150 está bien, defendamos el concepto de que hay mujeres que tienen patrimonio, hay mujeres que van a poder tener herencia, pero hay otras, no sé, que no tienen nada. Entonces, a mí me gusta lo que la Cámara de Diputados propone, pero en la medida que es optativo, yo creo que tendríamos que hacer una gran campaña comunicacional para que muchas mujeres entiendan que de verdad entregarle de nuevo la administración de la sociedad al marido puede traer ciertos riesgos, ¿no? Entonces yo creo que a mí lo que me queda claro es que hay elementos muy dinámicos para poder llegar a conformar una propuesta legislativa siglo XXI de la sociedad conyugal. Le vamos a pedir a ambos investigadores que nos aclaren, porque yo creo que aquí, como ustedes pueden ver, entre nosotros hay ciertas comprensiones diferentes, que es bien interesante. Porque yo tiendo a creer que el principio general es lo que ya hemos explicado, pero al mismo tiempo lo que yo preguntaba es como la pregunta inversa de lo que decía la senadora Carvajal. Eso es lo interesante, lo que la propia reflexión es que estamos haciendo las 4 aquí. Es decir, existe en las legislaciones comparadas la obligación de ambos, a la medida que se estableció mayor igualdad, es la obligación de ambos, y eso es así por ley, y sin embargo igual genera algunas alternativas. Esa es como la pregunta, que eso es lo interesante. Lo que a mí me parece, y a mí me hace un ruido tremendo de la Cámara de Diputados, es la opción, porque conociendo las realidades y la cultura jamás va a hacer que la opción sea que administre la mujer, va a terminar siempre haciéndolo el hombre. Entonces yo creo que es una pregunta súper importante, ojalá que ustedes nos puedan aclarar. Disculpen. Gracias, senadora, por su intermedio. Ir aclarando un poco. A ver, la tendencia que nosotros hemos visto en las legislaciones que estudiamos es efectivamente a que no existan estos patrimonios reservados.
yo creo que, voy a explicarlo de esta manera, yo creo que hay una tendencia a igualar, ¿no es cierto? Ya que el patrimonio reservado igualaba, o de alguna manera igualaba, porque no lo hacía completamente, ¿no es cierto?, un régimen como el de sociedad conyugal, ¿no es cierto?, que era administrado exclusivamente por el marido, en el esquema que en las normas internacionales, en las normas de otros países, lo que tampoco existe es una administración exclusiva por el marido, ¿vale? La administración o es indistinta, es decir, cualquiera de los dos administra, o es conjunta, vale decir, en cualquier acto tienen que concurrir de consumo ambos cónyuges. Pero en ninguno de los casos es exclusivamente el marido quien administra, ¿vale? Esa es la gran gracia, ¿no es cierto?, de las legislaciones que hemos estudiado. Y por otra parte, deja de existir este patrimonio reservado de la mujer. ¿Qué es lo que significa eso? ¿O qué es lo que significaría en nuestro derecho si eso saliera tal como se plantea ahora? Es decir, se elimina el patrimonio reservado y la administración es conjunta entre marido y mujer. Ocurriría que, sacando el 150, empiezan a operar las reglas generales, que son las del 1725 del Código Civil. Es decir, toda adquisición a título oneroso y todo lo que provenga de los ingresos, trabajos, actividades comerciales que realiza cualquiera de los cónyuges entra a este patrimonio común, entra a esta bolsa común. Es decir, pierde la mujer efectivamente su capacidad de administración de lo que gana, ¿no es cierto?, pero se iguala en cuanto a las facultades de administración, que ya digo pueden ser indistintas o pueden ser conjuntas. Hay legislaciones, entiendo que el proyecto chileno, ¿no es cierto?, establece una administración indistinta hasta cierto monto, ¿cierto?, y una administración conjunta sobre ese monto, de manera que las adquisiciones importantes que hace una familia, ¿cierto?, sean hechas por ambos cónyuges, y que la administración ordinaria, digamos, del día, las operaciones diarias de la familia, ¿no es cierto?, sean efectuadas por cualquiera de los cónyuges indistintamente y obliguen a los bienes que conforman ese patrimonio común. Esa es la tendencia que nosotros hemos observado. Hay diferencias en cuanto a la administración, sí las hay. Hay diferencias en cuanto a la administración. Pero lo que sí se mantiene, ojo, y eso es una cuestión que también quiero resaltar, yo hacía la diferencia hace poco entre los bienes del patrimonio reservado, 150, y los bienes propios de la mujer. Creo que puedo equivocarme, pero en todas las legislaciones que vimos nosotros para este trabajo existen bienes propios, que en algunas legislaciones se llaman bienes privativos. Por ejemplo, en la legislación francesa y en la española se llaman bienes privativos. Creo que en la legislación alemana también. Esos son los bienes propios nuestros, equivalen a los bienes propios nuestros. Son bienes que permanecen en el patrimonio de cada uno de los cónyuges. Pero esos son heredados, ¿o no? Sí. Se refiere a los... Por ejemplo, sí, hay algunos casos que, o sea, lo digo de otra forma, las herencias son bienes propios, ¿cierto? También son bienes propios los bienes que poseía alguno de los cónyuges con anterioridad al matrimonio. Es decir, el auto que yo tenía al momento de casarme, ese es un bien propio, ¿cierto? Esos bienes se mantienen y ese patrimonio propio, ¿cierto?, existe en todas las legislaciones que nosotros hemos revisado. Entonces no se toca, ¿cierto? Pero lo que sí hace es que se forme un patrimonio común que es administrado en alguna forma, ¿no es cierto?, conjunta, ya sea por uno, por el otro o por ambos, ¿cierto? Le dejo la palabra, si me lo permite, Presidenta, a Paola para las explicaciones relativas a la administración. Tiene la palabra, Paola. Ay, perdón, que estaba muteada. Gracias. Sí, efectivamente, bueno, respecto del tema de la administración, lo que expresamente contemplan los códigos civiles revisados son, en Alemania y España, la administración pertenece de los bienes que ingresan a esta comunidad, es conjunta. La administración es conjunta, pero se puede pactar en contrario. ¿Okay? Eso es lo que explícitamente se dice en ambas legislaciones. Esto es Alemania y España. En Argentina se distingue... Se entendió bien. Perdón, no Paola, perdón. Ya. La administración supone que por ley es conjunta, pero se puede pactar y ahí nos quedó clara la palabra. Salvo que los cónyuges pacten en contrario. Así señalan los dos códigos. O sea, ellos pueden decidir que no va a ser en conjunto. Claro. Eso es lo que la legislación explícitamente
señala, dice que son los bienes de los que estamos hablando, de la comunidad, son comunes, que ingresan a este régimen común. Generalmente son aquellos bienes de título oneroso, ¿cierto? Porque dijimos los que son de título gratuito van a ser estos bienes propios que quedan fuera de la comunidad. Los que son a título oneroso tienen administración conjunta, salvo pacto en contrario. Así señalan estos dos países. Argentina, por su parte, distingue según la naturaleza del bien. Los bienes propios son adquiridos, son aquellos que son, como decía Pedro, adquiridos antes del matrimonio, ¿sí? O en el caso argentino, cada uno administra libremente estos bienes con limitaciones de actuación individual para enajenar, por ejemplo, dice el código, la vivienda familiar y los muebles que lo guarnecen. El otro tipo de bien en Argentina son los bienes gananciales, que son todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, incluido el producto del trabajo de cada cónyuge. Y acá también hay limitaciones para enajenar, gravar o prometer algunos tipos de bienes. Y luego están los bienes que son adquiridos conjuntamente, que en esto sí debe haber una coadministración. Y en caso de desacuerdo en esa coadministración, debe resolverlo el juez. Eso es Argentina. Y en Francia, la administración es distinta, radica en cada uno de los cónyuges, indistinta. No es una coadministración, sino que es indistinta, también con limitaciones para actuar a título individual, para enajenar, gravar o arrendar bienes inmuebles o disponer a título gratuito o garantizar con esos bienes deudas de tercero, como reglas de protección. Entonces, son en definitiva, y respondiendo un poco a la diputada Carvajal, nosotros, por el tiempo de investigación que tuvimos, que fueron unos días, revisamos exhaustivamente estas 4 legislaciones. Entonces, no podemos afirmar que todos los países del mundo lo hacen así, pero sí podemos afirmar con claridad de que tanto en la regulación actual como en la evolución que tuvieron, hubo un tránsito desde la administración exclusiva entregada al hombre, con una existencia de patrimonio reservado que, al ser esto modificado en pos del principio de igualdad entre hombres y mujeres, y terminar con esta administración exclusiva masculina, también terminó con la administración separada en los términos que se entendían en esas legislaciones, en ese modelo. Se supone un modelo distinto en que se regula de otra manera. Y respecto a la administración, sí se presentan diferencias como las que acabo de explicar. Y finalmente, respecto de varias de estas legislaciones, si ustedes las buscan, las ven, van a hablar de patrimonio reservada o también de bienes privativos, que parecieran entenderse que son parecidos al patrimonio reservado de la mujer. Sin embargo, la naturaleza de esos bienes son equivalentes al patrimonio, a los haberes propios que existen hoy en la sociedad conyugal, es decir, generalmente aquellos que se adquieren a título gratuito durante el matrimonio por sucesión por causa de muerte o por donación, etcétera, o aquellos que se traían antes del matrimonio, o bien aquellos que son excluidos en las capitulaciones matrimoniales del matrimonio. Entonces, estos bienes son excluidos de la comunidad de bienes, pero tienen la limitante que se trata solo de ese tipo de bienes y no de los que estamos hablando, que son aquellos que provienen del trabajo y de las actividades remuneradas de los cónyuges. No sé si con eso quedó más claro. Se agradece porque creo que se aclara bastante, no sé si para nosotros en nuestras decisiones, pero en los casos de los ejemplos sí. O sea, evoluciona hacia la administración conjunta, pero en varios casos o algunos de esos casos dan la opción de que los cónyuges se puedan poner de acuerdo y opten, independiente de que la ley diga que la administración conjunta, pero sin embargo los cónyuges podrían optar. Esa es la gran duda que yo siempre, es la reserva que yo personalmente tengo. Cada vez que se diga que va a optar, sabemos cuál va a ser el resultado. El día que me digan que en esta sociedad no hay todavía resabios patriarcales y que no hay, digamos, todo ese machismo encubierto, probablemente podríamos decir que la evolución ha hecho que efectivamente la igualdad es tal. Pero mientras hoy día permanezca como es hoy día nuestros resabios patriarcales, es evidente cuando a uno le digan que puede optar, sabemos perfectamente para dónde va a ir.
va a ser muy difícil encontrar un caso contrario. Entonces, cada uno tiene una opción aquí, pero en fin, son llegadas personales, son miradas personales, así que eso no está bien. Bueno, yo le agradezco muchísimo a los dos investigadores, al trabajo que hizo la biblioteca, realmente agradecerles, ha sido muy importante. Se me olvidó decir, y lo aprovecho de decir inmediatamente, de que la ministra me llamó para explicar de que no podría estar aquí en este momento acompañando, que está fuera del país. Pero en la próxima sesión se espera incorporar sin falta la próxima semana. Así que agradeciéndoles nuevamente, los liberamos a los investigadores si hace falta. Ahora, respecto a nosotros, Pilar, yo no sé, faltaba solamente tomar una decisión sobre esa indicación que tenía que referir, que se refería al artículo, ¿o qué más? Claro, o sea, el problema se suscitó porque llegamos a la indicación número 5, que propone derogar el artículo 137, que el artículo 137, en la actualidad establece que los actos y contratos de la mujer casada en sociedad conyugal solo la obligan en los bienes que administre en conformidad a los artículos 150, 166 y 167 que recién explicaban, página 4 del comparado. La Cámara de Diputados sustituye este artículo 137 y quedaría así: los actos y contratos que celebre el cónyuge no administrador de la sociedad conyugal solo lo obligan en los bienes que administre, según los artículos 1757 y 1763. La indicación del Ejecutivo propone derogar el artículo 137. Porque, y esto va unido a la derogación del patrimonio reservado y demás patrimonio de afectación. Y ahí empezó el debate. Presidenta, perdón, sí decir que también está presente el subsecretario subrogante del Ministerio de la Mujer, que antes no lo alcancé a decir, el señor Felipe Muñoz, que está ahí presente. Vamos a saludar y no sé si quiere decir algo, junto con saludarlo, don Felipe. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio expresar nuestro absoluto interés en esta sesión y agradecer el compromiso de la Comisión en poder llevarla a cabo. Y de igual forma a quienes han expuesto tan nutridamente a todos y todas en este espacio. Y creemos profundamente que podemos avanzar, estamos todos de acuerdo probablemente en que queremos una mayor igualdad y quizás son las miradas y las visiones donde tenemos que generar consenso, así que estamos muy atentos siguiendo el debate y la discusión, senadora, así que muchas gracias. Pregunta, ministro subrogante, si usted está de ministro subrogante, la pregunta es la siguiente. La propuesta del Ejecutivo es clara de derogar, por lo tanto termina derogando el patrimonio reservado. Y la pregunta es si esto suscita duda entre nosotros. Hay quienes pensamos que sí, otros piensan que no. En fin, es legítimo. Lo que pregunto es si el Ejecutivo mantiene su posición en cuanto a que cree que debe derogarse el patrimonio reservado o se abre a, comillas, considerar alguna otra alternativa. Esa es como la pregunta que yo creo que es bien importante de hacerla para claridad de todos quienes tenemos en un momento dado que tomar la decisión. Si no está en condiciones de responderle inmediatamente, no importa, digamos. A mí me parecía que tenemos que tomar una decisión. Si no es hoy día, será mañana, pero al final de cuentas, en algún momento tenemos que tomar una decisión como comisión. Después la sala lo revisará y será, por supuesto, la expresión mayoritaria de la sala. Pero pregunto al Ejecutivo, ¿quieren sostener su posición o están abiertos a estudiar explorar alguna otra alternativa? Gracias, Presidenta. Bueno, en su intermedio, señalar que estamos por la posición de derogar el patrimonio reservado 150 actualmente existente, entendiendo que también esa figura legal se explica precisamente por la falta de o posibilidad u opción de administrar que carece actualmente hoy día la mujer. Tiene una justificación en ese sentido y creemos, por lo tanto, que relevar la posición de la mujer hacia una igualdad con el hombre para poder administrar
tan importante del régimen patrimonial, va en la línea de precisamente eliminar la figura del 150. Muy bien, muchas gracias. Me queda claro entonces la posición del Ejecutivo. Colegas, senadoras, les pregunto, ¿quieren votar ahora? Si estamos dispuestos, votamos ahora y si no, lo dejamos pendiente. Doy la palabra. Senadora Fombay, senadora Muñoz, senadora Carvajal. No para votar en el pie, Sí, sino no, que sí, opinión si entiendo. quieren votar ahora o no, por Presidenta, supuesto. yo creo que nosotros tenemos, o sea, yo votaría, porque evidentemente que hay distintas opiniones. De hecho, en mi comité hay distintas opiniones. Esto todavía tiene que pasar por la Comisión de Constitución. Entonces, si no le damos curso, porque acá vamos a, o sea, va a haber siempre distintas opiniones y están cruzadas políticamente, o sea, es una cosa realmente de opinión casi personal. Entonces, yo lo que le diría es, votemos y que salga de la manera como tiene que salir de la comisión y luego en Constitución y en la sala se verá cuál de las posturas tiene mayoría para poder avanzar en esta temática que lleva esperando tanto tiempo. Senadora Muñoz. Sí, Presidenta, como dice la senadora Fombay, hay distintas opiniones en nuestras bancadas. En nuestra bancada PPD ya con la senadora Carvajal conversamos. Inmediatamente el presidente de la Comisión de Constitución dijo que iba a pedir el proyecto para la Comisión de Constitución, porque ellos están casi, no sé qué cuántos, pero están no por derogar el 150. A mí me habría gustado más haber hecho una vuelta de poder, a la luz de los informes de legislación comparada, haber podido hacer un ejercicio nosotros de buscar una alternativa que combine estos criterios. Uno, una sociedad conyugal que sea administrada en forma conjunta, en mi opinión obligatoria, porque ahí está el elemento de igualdad, porque hay muchas mujeres, nosotros quizás lo vemos de nuestro mundo más de posibilidad de construir patrimonio o tener herencias, ¿no? Pero hay yo creo que casi un 50% de mujeres que no están en el mercado laboral y que no tienen ningún patrimonio cuando se casan. Seguramente la bolsa esta que nos hablaba Pedro, por cierto que va a ser un elemento importante para su resguardo patrimonial y económico. Entonces yo creo que en la medida que nosotros podamos pensar en una sociedad conyugal obligatoria con coadministración, pero que se establezcan los pactos entre los cónyuges para poder incorporar otras formas de administración de los bienes propios y además de los bienes que se gana la mujer o el marido en su vida laboral, creo que podríamos llegar a una fórmula en que el 150, si bien no va a estar, sí se toman los resguardos que el 150 daba, ¿no? Entonces creo que es posible llegar a una fórmula en que nos acerque a las experiencias internacionales, donde uno ve que el resguardo por todo el debate de igualdad de las mujeres van hacia la sociedad conyugal administrada en forma conjunta, con estas otras alternativas. Además, se administra en forma conjunta obligatoriamente, pero sí hay un pacto escrito entre los cónyuges. Y mire, esta parte la administro yo, se hace el catálogo de bienes, que los propios más lo que se adquieren. Creo que eso da mucha seguridad. O sea, es como un 150 que permanece en otras modalidades, digamos. Senadora Carvajal, ¿quiere decir algo? Gracias, Presidenta. Bueno, la verdad que el pretender hoy día pensar con modificar el Código Civil a propósito de que la administración no sea exclusivamente el marido y perpetuar el sistema patriarcal y pensar que con una administración compartida la equidad y la igualdad van a ser per se es una ilusión. Lo digo porque efectivamente, si hoy día se mantiene el sistema o el régimen conyugal de sociedad conyugal, sin otorgarle, a propósito de la propuesta que hace el Ejecutivo, eliminando el patrimonio reservado, ninguna otra alternativa a la mujer, obviamente que su condición de desigualdad va a seguir replicándose. Lo digo no solo porque la mujer no tenga bienes ni pueda aspirar o pueda, a propósito de lo que señalan en la mayoría de los casos, no tiene bienes propios, no lo adquiere por herencia o no tiene un trabajo separado remunerado, sino porque la condición además que se ha planteado es que justamente ese resguardo, cuando así lo sea, cuando exista esa posibilidad, se le mantenga como alternativa. Lo que no nos puede pasar es que generemos una norma que puede sonar muy bien y que yo coincido y que todos coincidimos en esta mesa,
es que efectivamente no puede seguir existiendo una administración única ni una jefatura única en cualquier sistema o régimen matrimonial que sea de mano al marido. Creo que todos coincidimos en aquello, como principio, como lo han señalado la jurisprudencia y el derecho comparado que nos han expuesto los abogados de la biblioteca. Pero, digo de inmediato, que no puede ocurrir que a propósito de aquel principio que pueda quedar consagrado en este proyecto de ley, que es el objetivo de él, dejar en la absoluta indefensión, pero además dejar sin ninguna otra alternativa de administración separado, como lo dejan todos los países que nos han mencionado. Alemania, España, Francia, Argentina, por mencionar algunos, porque me imagino que, dadas las legislaciones más actuales, la historia y la legislatura va en ese camino, porque así la sociedad hoy día nos obliga, digamos, y gratamente y justamente. Entonces yo coincido con lo que aquí se ha planteado. Creo que hay diversidad de opiniones, pero todos coincidimos en el principio. Efectivamente no queremos más que el jefe de la sociedad conyugal sea el marido. Estamos todos claros. Pero no podemos dejar sino una alternativa de administración separada, sea por distinción de bienes, sea por distinción de adquisición de bienes, sea por distinción de aporte a la sociedad, etcétera, etcétera. Pero debe haber una alternativa, porque hoy día las condiciones de igualdad y equidad no se van a dar per se al decir administran conjuntamente. No sé si me explico. Sí, se explica, pero yo tengo... Porque la observancia, perdón, Presidenta, que me alargue, pero cuando se dice, mire, la condición común es que la gente no va a saber que haya una administración, y cuando le toque elegir, ¿cierto?, la mujer probablemente va a elegir al marido. Entonces no pongamos que sea una administración única, que sea a lo mejor compartida, pero no le quitemos la posibilidad de que además tenga la opción de poder generar una administración separada. A ver, está bien, esto es parte del debate que tenemos que tener nosotros, pero hay una cosa de la que razona que no entiendo y quizás es bueno aclararla entre nosotros. Estamos claros el principio general, nadie duda de aquí y nadie va por sostener esta sociedad conyugal hoy día completamente de espaldas, digamos, del siglo XXI, y por eso estamos con cargos incluso internacionales, por la situación absolutamente desventajosa que tiene la mujer. Estamos claros, entonces eso está fuera de cuestión. Estamos claros que se avance entonces a la administración conjunta. Estamos claros, por eso que no entiendo la palabra de ustedes, la indefensión de la mujer, porque no la entiendo, porque estamos claros que los bienes propios que tenía la mujer, porque los hereda, porque etcétera, los puede administrar en plena sociedad conyugal, administrado en conjunto, pero los bienes propios los administra, entonces no hay ninguna situación de indefensión. Eso creo que ustedes están equivocados en eso, porque la mujer administra sus bienes, por lo tanto no hay eso. En cambio, al revés, el 50% de las mujeres que no trabaja, evidentemente que la sociedad conyugal es una forma que le favorece a ambos, porque hay una administración conjunta de algo que es común. Ese algo común lo va a integrar fundamentalmente el ingreso del marido, porque esa mujer trabaja, pero no importa, porque lo que importa es que ambos lo tienen que administrar, y al momento de que se liquida esa sociedad, tiene que contemplar equitativamente, y eso es la ventaja, comillas, para todas las mujeres que no trabajan. Entonces, todas estas preocupaciones que ustedes tienen, en principio, va más a otro tipo de mujer que supone que son profesionales, que tienen ingresos, pero sin embargo, todo lo que es a título no oneroso, todo lo que es, digamos, por herencia, etcétera, etcétera, lo administra la mujer. Entonces, no veo dónde me están diciendo que la mujer queda la indefensión. Si la única indefensión que está hoy día es la brutalidad de sociedad conyugal que tenemos, donde se casa el 54% de las mujeres, que todo es administrado por el hombre. Los bienes propios, heredados, y los bienes conjuntos. Eso es aberrante. Eso estamos todos de acuerdo. Pero en lo que se está planteando, no cabe decir que deja indefensión a la mujer. No cabe. Lo que creo que es distinto es que, es decir, como decía la senadora Muñoz, muy bien, ponemos por ley que sea obligatorio, porque esa es una forma de la señal que son ambos iguales en derechos, en capacidades. Ese es el objetivo número uno. Ahora, yo estoy abierta a decir, veamos si llega ahí. Obviamente está claro que los bienes propios, heredados o qué sé yo, lo administra ella. Eso está fuera, está contemplado, así que ahí no hay ningún problema. Solamente es decir si además de aquello tiene o no tiene sentido abrirse a que haya, comillas, una cierta administración conjunta, porque cuando a mí me dan los ejemplos... Perdón, no sé, momentito que estamos, no sé quién está hablando, que interrumpe, pero
estamos terminando de decir algo y después doy la palabra, encantado. Al tiro le doy la palabra, pero a mí me interrumpió y ahora se me estaba yendo la idea de lo que quería decir. Pero no me queda tan claro si tiene sentido cuando estoy diciendo administración conjunta, porque claro, lo que decía yo, países como probablemente Alemania, Francia, que hagan alguna opción de ponerse de acuerdo, por ley puede ser conjunto, pero además puede ser que se pongan de acuerdo, es porque probablemente tienen sociedades menos marcadas, menos, no significa que no haya algo, pero menos marcada por sociedades patriarcales, donde probablemente haya más piso para que hombre y mujer pudieran eventualmente ponerse de acuerdo. Pero aquí, en nuestra realidad y en nuestro contexto, me parece que cuando abrimos eso, lo único que estamos diciendo va a administrar el hombre. Pero en fin, esto es una opinión personal. No sé, me estaba pidiendo la palabra el Ejecutivo, se la da la palabra al Ejecutivo. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, coincidiendo con la visión de que entendemos que no existe una desprotección toda vez que permanece la existencia de los haberes propios que son administrados, separados individualmente por cada cónyuge, y existe a su vez la coadministración tratándose de los bienes de relevancia con las reglas y limitaciones correspondientes. Entonces permanecen estos bienes propios. Quería pedir, por su intermedio, si fuera posible, conceder la palabra a la profesora Leonor Echeverri, que nos ha colaborado, nos ha apoyado, participando en esta comisión. Para estos efectos nos pudiera ilustrar desde su Hemos lado. escuchado y con mucho gusto podemos volver a escuchar a doña Leonor, la hemos escuchado, no hay ningún problema. Sí, adelante. No, yo muy breve, tengo gran estima por lo de la biblioteca, la Paola incluso fue mi alumna, así que la conozco hace mucho tiempo, pero yo creo que aquí hay una diferencia. Los países comparados que ellos nombraron, efectivamente es así, pero no se permite la administración a una sola persona, salvo efectivamente que sea para ciertas cosas. Por lo menos Argentina, es claro, lo que pasa es que Argentina lo que hace es que divide muy bien y dice, y a mi juicio es el mejor logrado de todos, de los que están últimamente, porque dice, los gananciales son todo lo que uno trabaje. Lo que aporta uno, lo que aporta el otro, lo administra cada uno, pero después a ciertas cosas hay limitaciones. Y en definitiva es lo mismo que queremos hacer, que se quiso hacer aquí. O sea, es decir, que cada uno efectivamente va a administrar su propio patrimonio cuando llegue, pero cuando yo compre un bien inmueble, voy a tener que pedirle permiso al otro para venderlo, no para comprarlo. Y es lo mismo que pasa en Argentina. Y si ustedes se fijan en la excelente minuta que ellos hicieron, el derrotero siempre fue el mismo. Primero administraba el hombre en todas partes, después se trató de proteger a la mujer en todas partes, cuando la mujer entró al campo laboral, y después vino esta tercera parte, que ellos avanzaron y nosotros no, en que le quitaron la administración al hombre, digamos al marido, y se la dieron en forma conjunta. Lo que pasa es que está redactada en forma distinta en la posibilidad de, pero lo que sí salió de todas partes son los patrimonios reservados, que no existen, ni siquiera existen, y ahí hay que tener ojo, ni siquiera si yo le llegara a poder ceder al marido la administración completa, aún así no renace el patrimonio reservado, así que por lo tanto no se hace ni en España ni en Argentina que alguien le pase al marido porque la mujer no gana nada, o sea, lo pierde todo porque no hay patrimonio reservado. Entonces, hay los bienes propios que son los mismos que proponemos aquí, que los administre cada uno porque son los heredados, son los adquiridos a título gratuito. Y por el otro lado vienen estos bienes sociales, donde en todas las legislaciones comparadas o lo administran conjuntamente con limitaciones, o lo administra cada uno su propio con las mismas limitaciones que vienen después, porque por algo son sociales. Por eso yo creo que hay digamos, o sea, yo creo que hay una mala comprensión en cierta cuestión, pero no de parte de ellos, porque la minuta está perfecto. O sea, y yo creo que hay que seguir el camino. Si uno sigue el camino es exactamente igual que en Chile en todas partes. Donde más se distingue en Alemania, porque ellos no tienen sociedad conyugal, ellos tienen participación en los gananciales. Entonces es absolutamente diferente con la modalidad crediticia nuestra.
Pero lo que sí es cierto, todos los demás que ellos relataron es correcto, y así está dicho. Lo que pasa es que al no haber patrimonio reservado no nos sirve, y ellos tampoco lo captan de que administre solo una. Porque aquí lo que hay que decidir es si cuando yo decida que administre el marido va a renacer el patrimonio reservado o no. Eso en el extranjero no pasa, jamás. ¿Ya? Y eso es lo que hay que tener claro. Y eso, digamos, es lo único que podría pensar alguien en darle al otro. Pero yo diría que si uno ve la minuta realizada por la biblioteca, es excelente, en cuanto uno pudo seguir el camino específico que siguieron todos los países, solo que nosotros nos quedamos en el paso anterior, en que el marido sigue administrando. Y todos los otros países avanzaron el paso extra, que es dar la coadministración, con limitaciones, por cierto, que son las mismas que están hoy en día en el código para la administración del marido, cosa que nosotros no hemos hecho. Pero los patrimonios reservados que existieron en su minuto, todos desaparecieron. Gracias. Perdón, pero para terminar de aclarar algo, entonces, en estos ejemplos usted sostiene que efectivamente, no quedó la duda, desaparece teóricamente el patrimonio reservado. Sin embargo, es por ley una administración conjunta, pero existe una alternativa con ciertas limitaciones, pero eso es lo que yo entendí, que se suponía que es la administración conjunta, pero existiría eso. ¿En qué sentido difiere de lo que ya se supone que es? De todas maneras, el patrimonio propio lo administra propiamente cada uno, el patrimonio que no es, digamos, aportado onerosamente, sino que es producto de herencia, lo que sea. Ok, eso ya está claro. Entonces, en la propuesta, la administración conjunta es para justamente eso, que cada situación tenga que estar, sobre todo situaciones, digamos, estamos hablando de ciertos bienes de cierto peso, de cierto valor, una casa u otro auto, lo que sea, tiene que ser en conjunto, para evitar justamente que vaya a caer en manos de uno que puede ser en perjuicio del otro. ¿En qué minuto existe entonces, que no me queda claro si existe o no existe este grado de flexibilidad que decía la senadora Muñoz? Si es administración conjunta, ¿qué sentido tiene? Si no hay un patrimonio reservado, ¿qué sentido tiene decir de que se puede buscar igual un acuerdo? No lo entiendo. Es que lo que pasa es que en las legislaciones extranjeras no hay esa posibilidad, o sea, hay diferentes formas de plantear la administración. En España se dice conjunto los gananciales, en Argentina se dice cada uno con lo propio, pero en ninguno hay patrimonio reservado. Por eso es que las legislaciones extranjeras no nos sirven a nosotros para resucitar el patrimonio reservado, que es lo que hace la Cámara. ¿Ya? O sea, las legislaciones extranjeras, ninguna va a llevar el modelo que tiene la Cámara de Diputados, ni una. O sea, lo que hacen las legislaciones extranjeras es decirle, mire, si usted quiere, deje que el otro le administre todo, pero usted no tiene un patrimonio reservado, no tiene nada. O sea, usted verá, es como quien compra una cosa entre tres y le dicen a uno que la administre. Por eso es que en el extranjero eso no figura en la práctica. En la práctica hay una coadministración que en todos los casos es tal cual uno la está proponiendo. O sea, que en los casos importantes se tomen las decisiones en conjunto, en los casos que no son importantes, cada uno lo haga en forma individual. Pero no hay en ninguna parte se está discutiendo la existencia de patrimonios reservados. Eso se derogaron hace mucho tiempo, desde que se le dio a la mujer la posibilidad de coadministrar. Entonces, por lo tanto, por eso les digo que en España, digamos en España, en Francia, en Uruguay, en Argentina, digamos, lo que hay es una coadministración con limitaciones, igual como se propone acá, y la diferencia está en cómo se administra más bien las cosas propias, pero no por pasarle a uno de los dos para que el que le pase la administración, el otro renazca un patrimonio reservado. Eso no existe. Senadora Carvajal. Sí, yo creo que estamos un poco redundando en lo mismo. Yo creo que es evidente que las legislaciones han avanzado para terminar con la administración única del marido y menos como jefe de la sociedad conyugal. Insisto en eso. Pero lo segundo, yo discrepo de la profesora porque efectivamente en la minuta, y aquí está en la página 9, establece el del Código Civil Alemán, en el artículo 1418, la propiedad reservada, en donde quedan bienes sujetos
a reserva de dominio excluidos de los bienes colectivos. Efectivamente, pero es que eso es diferente. Perdón, eso es diferente. Si me permite, eso es que... pero si me permiten, por favor, disculpe. con todo respeto. Entonces, puede llamársele hoy día, como usted lo señaló, un régimen matrimonial que tiene exclusión de ciertos bienes para la administración propia de alguno de los cónyuges, si le queremos poner ese título. ¿Eso existe? Existe. ¿Existe en Chile? Existe también. Sociedad conyugal con algunos bienes desagregados de la administración hoy día, el jefe conyugal, que queremos que no sea el marido, queremos que sea conjunta, pero existe igualmente. Existen los bienes ¿cierto?, administrados bajo el 150 y lo que por presunción, que lo vuelvo a reiterar, que tiene que ver con aquellos bienes que a propósito de los subsidios habitacionales se le entrega a la mujer casada en sociedad conyugal, pero que se entienden bajo el alero del 150. Entonces digo, hoy día, cuando terminamos, y me voy al proyecto de ley, a decir que se termine el régimen, perdón, se termine el patrimonio reservado, ¿cierto? Nos quedamos con una sociedad conyugal en donde la administración es conjunta, ¿cierto? Ahí estamos, pero no le dejamos otra alternativa, como sí le dejan el resto de los países, y vuelvo a reiterar que está claramente establecido también en la minuta que nos entregaron, como bienes o propiedades retenidas de los bienes colectivos respecto a la administración. O sea, en todas aquellas existe la alternativa. Si hoy día nosotros eliminamos el patrimonio reservado, no dejamos ni una sola alternativa para que un bien propio sea sea administrado por la mujer. Esa es la gran diferencia. Entonces creo que la lectura tiene que ver justamente con que, está bien, no le demos la figura de patrimonio reservado, pero generemos una alternativa que permita una administración separada de los bienes, que lo elijan por sí o que tenga alguna modalidad, pero que queden excluidos de la administración compartida, si es que eso es al final del día lo que arroja este proyecto. Entonces creo que ahí hay una distinción que merece la pena revisar. Ok, cada uno tendrá su opinión, pero yo entiendo, por eso digo aquí puede haber diferencias, yo entiendo que ya existe y se mantiene en el proyecto y se mantiene lo que queda discutido. El eliminar el patrimonio reservado no elimina que la mujer pueda administrar sus bienes propios, no lo elimina, al contrario, los mantiene. Entonces todavía sigo en entender por qué, digamos, están como siempre pensando que la mujer no puede administrar lo suyo. La sociedad conyugal es en conjunto, pero además la mujer administra absolutamente lo suyo. Aquello que heredó, aquello que puede heredar, es absolutamente... Sí, pues, eso está planteado por el Ejecutivo y por nosotros. Eso está, por favor, lo vimos y tenemos la minuta del Ejecutivo. ¿Cómo? Si la administración es compartida. Los bienes propios, Loreto, sí lo administra la mujer. Eso está en la minuta incluso que nos entregó el Ejecutivo. ¿Cómo? Sí, pues, ese es el proyecto, no, ese es el proyecto. Pero si eso es lo que estamos diciendo, en el proyecto, pero en fin. Yo no discrepo de eso, Presidenta. Si lo que yo quiero, y vengo insistentemente diciendo que tenemos que generar una... Pues está bien. Presidente. ¿De quién está pidiendo la palabra, perdón? Paola. Sí. Senadora Muñoz primero. Paola, tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias. No, es que quería solamente confirmar y dejar absolutamente claro que efectivamente, y tal como lo plantea la profesora Leonor Echeverri, los países que nosotros analizamos no contemplan un patrimonio reservado para la mujer, ni para ninguno de los cónyuges de manera exclusiva. Eso es así, o sea, no creo haber dicho lo contrario, no lo mantienen. Lo que sí contemplan, y lo dijimos, dudamos en decirlo la verdad, porque justamente podía inducir error, son estas figuras de propiedad reservada o bienes privativos que sí están en los códigos, pero que no dicen relación no tienen nada que ver con la figura del patrimonio reservado del 150, que proviene del trabajo remunerado de la mujer, ¿cierto? Primero, por la naturaleza del bien, y segundo, por esta asignación exclusiva a un solo cónyuge, en razón de su sexo, que sería la mujer. Estos patrimonios propios o privativos son equivalentes en su naturaleza a lo que hoy día entendemos por bienes propios.
¿sí? Que son aquellos que en términos generales se adquieren a título gratuito o se dejan fuera en las capitulaciones matrimoniales o se adquieren a título gratuito, se dejan fuera en las capitulaciones matrimoniales y efectivamente son administrados por cada cónyuge. Todo es, o sea, no hay ninguna figura que se asigne una regulación específica para uno de los cónyuges. Eso no, y lo que existe, cuando existen estas propiedades que tienen, insisto, que tienen que ver con figuras de bienes adquiridos a título gratuito, totalmente distinto a la figura que estamos hablando, cuando existen, además, son de administración de cada cónyuge. Cada cónyuge tiene esos bienes y administra esos bienes. Y además esto porque tiene una concordancia. Al abrir la administración, como muy bien dice la presidenta, al abrir la administración a ambos cónyuges, no se sostiene en el fondo la necesidad de un patrimonio reservado en los términos en que existe hoy día en el artículo 150, porque la mujer coadministra o administra indistintamente con limitaciones como explicamos. Muchas gracias. Senadora Muñoz. Presidenta, creo yo que concentrar en un debate sobre el 150 o no es bien estéril la discusión. Pues yo creo que lo que estamos apuntando es de qué manera en una sociedad conyugal que no es obligatoria la coadministración, como está planteado por la Cámara de Diputados, es indistinta, cómo se resguarda los bienes propios, que no son solo estos gratuitos, heredados, regalados, sino que son el patrimonio que yo construyo en mi vida laboral. Entonces, ese patrimonio, ¿cuál es? Porque acá tenemos una clara definición de cuál es la composición del haber social. Y hay un registro acá en el proyecto de ley de cuáles son los componentes del haber social, ingresos, etc. Lo que no encuentro, a lo mejor me falta todavía muchas páginas, pero cuál es el catálogo, el registro del haber propio de la mujer, además de los bienes propios. Porque el 150 convive en la legislación actual con los bienes propios. Entonces el 150 lo que hace es resguardar el patrimonio que yo como mujer en mi vida laboral voy construyendo. Eso es lo que hoy día, creo yo, sacando el 150, deberíamos dejar resguardado claramente en un registro, ¿cierto? Si la sociedad conyugal es obligatorio que sea compartida, la mujer va a administrar sus bienes propios, que está claramente establecido cuáles son, pero también los bienes patrimoniales que ella construye en su vida laboral. ¿Dónde está resguardado aquello? Eso es lo que yo creo que en la medida que quede bien registrado como un catálogo, como está para el haber social, creo yo que quedaríamos no con la presencia del 150, pero sí con la presencia de un elemento de administración de patrimonio de las mujeres más seguro. ¿No? Eso es lo que yo creo, porque debatir 150 o no quizás ya obsoleto en el mundo de la legislación actual. Aquí ha quedado demostrado, ningún país lo tiene, pero sí hay que tener un resguardo. ¿No? Sobre todo si se va a insistir por los colegas en que aprobemos lo mismo que viene de la Cámara, que hay una administración indistinta, ¿no? Que puede ser hombre o la mujer. Yo ahí creo que queda completamente desvalida las mujeres. Por eso que es muy importante tener un instrumento que asegure que además de los bienes propios, lo que yo construyo en mi vida laboral quede también resguardado y eso sea lo que yo pacte. Si es que van a insistir con la administración indistinta, yo digo, ya está bien, el hombre administra, pero yo hago un pacto al momento de firmar el matrimonio o la defunción que uno firma cuando se casa. Pero decir, mire, yo en realidad quiero que todo este paquete queda en mi patrimonio personal, catalogado acá, que es la ley. Eso es lo que yo pienso y seguir enfrascado en el 150 creo que no nos da luces de nada. Senadora von Baer, y después ya tomamos una decisión. Lo que pasa es que, recogiendo lo que dice la senadora Muñoz, hay una cosa que yo, para tratar de entender el punto, porque cuando nosotros estamos hablando de una sociedad conyugal, estamos diciendo de que eso significa que lo que se construye en la vida laboral de ambos va al mismo fondo, a la misma bolsa. Y como en el caso de la sociedad conyugal chilena, lo que tenemos es que esa la administra el hombre, es que se inventa el patrimonio reservado. Pero en el momento en que nosotros decimos
la sociedad conyugal la administran ambos, entonces cuando uno dice, yo igual el patrimonio que construye la mujer durante su vida laboral lo dejo reservado, entonces va a quedar que lo que va a la sociedad conyugal son solo los haberes que construye el hombre durante su vida laboral. Ambos, claro, porque lo que ustedes están diciendo es que lo que la mujer construye durante su vida laboral... Ponte tú, el auto que te compraste, o una casa, o acciones. Sí, pero lo que pasa es que entonces, en ese caso, se debiera casar esa persona por separación de bienes. Porque lo que ustedes están planteando es la separación de bienes. Si al final, la sociedad conyugal, tal como decía la senadora Allende, y eso a mí yo tuve que entender esto porque dije, ¿por qué la gente, a quién le conviene casarse por sociedad conyugal? ¿A quién le conviene? ¿A qué mujer le conviene casarse por sociedad conyugal? A las más pobres. ¿Por qué? Porque no trabajan, ¿ya? Generalmente. No porque no quieran, sino que porque no tienen acceso al mercado laboral por distintas razones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En ese caso, a esa mujer, ¿qué es lo que le conviene? Que es la que mayormente se va a casa por sociedad conyugal. Le conviene que la administración sea conjunta. Porque entonces, lo que entra en esta bolsa, que va a ser mayoritariamente los fondos, el trabajo del hombre, la mujer se va, cada vez que el hombre quiera hacer algo con eso, le va a tener que preguntar a la mujer. Obligatoriamente le va a tener que preguntar, ¿ya? Pero en ese caso, uno dice, ok, y si es que la mujer también trabaja, ambos trabajan, entonces uno no puede decir, porque sería una cosa muy rara, que el patrimonio, que lo que gana el hombre vaya a la bolsa común, y si se compra un auto el hombre va a la bolsa común, pero si se compra el auto la mujer va a la bolsa aparte. ¿Por qué en ese caso va a la bolsa aparte si es que ambos va a toda la bolsa común y ambos administran? Entonces, es por eso que las legislaciones extranjeras, cuando dicen las dos cosas a la bolsa común, ambos administran, ya no puedes decir tú, mujer, lo mío va aparte o lo tuyo va aparte, porque entonces, ¿por qué la mujer puede decir lo mío va aparte y el hombre no puede decir, bueno, yo decido que el auto que me compré va aparte? Si tú puedes decidir que tu auto va aparte, ¿por qué uno va a poder y el otro no? No solo eso. No, porque la fuerza de los hechos... Pero déjame terminar, Loreto. ¿Qué es lo que es la fuerza de los hechos? Hoy día, lo que tú tienes es que el hombre le decide solo. Lo que tú vas a tener en la fórmula en la que está planteada por el Ejecutivo es que cuando el hombre quiera vender el auto, no va a poder. No va a poder. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero es que entonces no entiendo cuál es el problema. El problema, entonces, hoy día el punto es que lo que por lógica no podemos hacer es que en una sociedad conyugal el sueldo del hombre va a lo común, lo que el hombre compra va a lo común, pero el sueldo de la mujer o lo que la mujer compra no va a lo común, si es que ambos administran. Ese es ahí hay un... No, sí, van todo eso, todo eso va a la bolsa común. Pero es que la mujer siempre va a decidir. Está bien, pero es que el hombre va a decir, oye, cuando la mujer se compre el auto, la mujer puede dejar el auto fuera, pero el hombre no puede dejar el auto fuera. Pactan. Si el haber propio es... No, porque si es que es decisión propia de la mujer, entonces... O sea, entonces, ¿para qué hay sociedad conyugal, digamos? Entonces, mejor... Ahí tú tendrías separación de bienes con la diferencia es que cuando no trabajas no te conviene. No vamos a poner de acuerdo porque para mí, desde mi punto de vista es un problema lógico. En términos de tiempo, existe la posibilidad. O votamos ahora o lo dejamos pendiente. Yo quiero consultar. Dejémoslo pendiente. Eternamente. Entonces también estoy por una solución porque igual esto va a ir a Constitución, igual va a ir a la sala, igual va a ir así que la verdad que no tiene sentido prolongarlo.
no nos logramos convencer entre nosotros. Yo de verdad no entiendo la forma en que razonamos. Cada uno tiene derecho, pero no logro, trato, pero no logro de coincidir. Digamos, creo que hay una diferencia ahí bien sustantiva. Pero bueno, entonces ya, para no prolongarlo más y aprovechando que todavía nos queda unos minutos, Pilar, solo metemos a votación. Ya. Entonces, Presidenta, usted pone en votación la indicación número 5 del Presidente de la República. Que deroga el 137. Derogar el artículo 137. Así es. Así es. Ya. Entonces, senadora Carvajal, usted reemplaza a la senadora Proboste, así me informaron. Así es. Perfecto. Senadora Carvajal. Senadora Muñoz. En contra. Senadora von Baer. A favor. Presidenta. A favor. ¿Se tiene que repetir? ¿Se tiene que repetir, Presidenta? Sí. Se repite, por favor, la votación. Senadora Carvajal. Se pone en votación nuevamente por haber una... Mantiene su votación. Senadora Muñoz. Usted también. Senadora von Baer. A favor. A favor. Presidenta. A favor. A favor. Nuevamente empate, se rechaza. Se entiende rechazado. Sí. Y se queda en la Cámara. Rechazada la indicación. Lo dejamos hasta ahí. ¿Qué nos queda después, Pilar? Bueno, después hay una serie de modificaciones importantes que ahí el Ejecutivo también va presentando sí. Por ejemplo, para poner como ejemplo, artículo 1718, en la Cámara de Diputados, la sociedad conyugal podrá ser administrada por ambos cónyuges conjuntamente o por el marido o la mujer. A falta de estipulación, se entenderá que ambos cónyuges son coadministradores de la sociedad conyugal. El Ejecutivo propone establecer que la sociedad será administrada por ambos cónyuges. Perdón. No, hay una nueva indicación. Perdón, Presidenta, me equivoqué. Hay bastante material. Sí, hay muchas normas que hay que seguir resolviendo. A todos quienes nos han acompañado, a la investigadora de la biblioteca, por supuesto a la profesora Echeverry, al Ministerio de la Mujer, al ministro subrogante, quienes nos han acompañado, y esto continuará porque todavía tenemos mucho más que trabajar. Mañana tenemos sesión. Dígame usted, Presidenta, porque mañana, ¿qué pasa mañana? Es que la Comisión de Trabajo con la pensión garantizada universal va a sesionar desde las 9 de la mañana, porque van a presentar indicaciones. Y usted es parte de... Y la senadora Muñoz también es parte. No sé. Ahí usted a ver, nos pregunta la senadora Muñoz, ¿puede ser reemplazada o definitivamente mejor esperamos que la subsiguiente? Tendríamos el horario nuestro es de 11:15 a 12:30. Por eso pregunto si vale la pena que sea reemplazada o prefiere estar y no hay problema y lo postergamos. ¿Cómo? Lo postergamos entonces, ¿sí? Me parece que es lo justo, que la senadora Muñoz tiene su posición. Perfecto. Además no lo vamos a solucionar en una sesión más, así que estamos de acuerdo. Sí, entonces, queda claro que mañana no vamos a continuar. Estoy terminando la sesión. Mañana no vamos a continuar, así que por haberse cumplido se levanta.